ningún veterinario, pero por lo menos heredamos a alguien que hace algo que nos gusta. Bueno, como le decía, yo cuando entré a la facultad tenía expectativas de decir, en aquel tiempo íbamos a decir, vamos a hacer inseminación artificial. Cuando yo arranqué en la facultad, ya hace 36, 36 años, la inseminación artificial era como ir a la luna, más o menos, porque recién arrancaba el tema de la inseminación artificial. A mí me gustaba el campo. Y después descubrí que el campo era como para ir a disfrutarlo. Y la vocación mía era la clínica, me gustaba la clínica, la cirugía. Empecé a descubrir los pequeños animales. Empecé a decir, en aquel tiempo decía, no, yo vivía en Alto Verde, ahí cerca del shopping de Villa Cabrera, y estaba muy cerca del Cerro de la Rosa, que era como Nueva Córdoba, ¿no? Entonces decía, no, ni en Pepe voy a atender los perros locos de las viejas locas del cerro. No, yo voy a hacer inseminación artificial, voy a ir al campo, voy a andar a caballo, voy a curar la vaca. Pero después fui descubriendo que la clínica de pequeño realmente me apasionaba más que ir al campo o que atender grandes animales. Y después descubrí que la etología, bueno, entré a la policía de la provincia de Córdoba, la división Canes, ni bien me recibí, ya entré, gracias a Dios. Y ahí tuve 25 años hasta que me retiré hace un par de años. Y bueno, y ahí fuimos descubriendo un poco el comportamiento, hicimos cursos de capacitación. Bueno, ya llevamos como 15, 16 años, 17 años haciendo etología clínica. Y uno descubre la importancia de la etología clínica y uno va descubriendo también, eh, uno va descubriendo eh, la importancia que tiene y la correlación que tiene la etología clínica con todo, no solamente con, no solamente con, con el comportamiento, sino con la dermatología, sino también tiene que ver con la endocrinología. Bueno, la verdad que tiene que ver con todo el comportamiento. Ahora le voy a abrir un PowerPoint para que vayamos viendo un poco, para que lo hagamos un poquito más entretenido a este tema y que no sea solamente diálogo. A ver si recuerdo cómo hacer todo esto. Vamos a ver. Vamos a abrir el Power. Ahí no están viendo nada, ¿no es cierto? No, todavía no, profe. A ver, vamos a poner... Bueno, Omar, querido, aprovecho Sí, para dejarte porque me voy a empezar la mañana quirúrgica. Voy a arrancar mañana. dale, escuchame una cosita, ayúdame un cachito. Sí, sí. Acá abrí que no me acuerdo cómo hacía, abrí el Power. Presentar ahora tu pantalla completa, tenés que poner. O una ventana. Sí, a ver, para. Vamos a cancelar acá. Vamos a admitir a uno de los chicos. Presentar ahora. Toda tu pantalla. Disculpe, profe. Primero Dígame. tiene que compartir pantalla. Sí, pongo toda tu pantalla. Perfecto. Bien, pero no, ¿sabe qué? No abrí los Power antes. ¿Ah?
A ver. No importa, profe, si usted pone compartir toda la pantalla, lo que usted haga en su pantalla lo vamos a ver nosotros, así que lo puede abrir después del podcast. Perfecto. Perfecto, gracias. Pero no me habilita, a ver. Ahí pongo compartir pantalla, pero no me habilita el... Vamos de nuevo. Compartir pantalla. No me habilita... A ver, Chrome, desea compartir. Sí, pero vos sabés que pongo compartir, pero no está habilitado el botón de compartir. Si pongo una ventana, a ver. Compartir una ventana. ¿No le parece un cuadradito así como con una cosita para seleccionar que aparece su pantalla en tamaño más chiquito? Cuando pone compartir. Sí, pero no me aparecen los power que tengo que poner. Me aparece otro power. A ver. Vamos a... No, por otro es Zoom lo que usábamos, pero claro, por eso este cambia. No, en más opciones no. ¿Ve? Cuando pongo... Vamos a ver. Una ventana. Ahora sí. Ahí está el que yo quería. Presentar una ventana, Omar. Ahí está. Ahí está presentando, Omar. Ahí está. Sí, ahí está. No, cuando ticleaba en la pantalla no me habilitaba. Ahí está. ¿Ahora? Sí, profe, ahora se ve bien. Sí. Bien. Pero yo no lo veo. A ver, che. Vamos a hacer, estamos complicados. Tecnología, ¿ves? Presencial. ¿El power no lo ve, profe? No, veo, se aparece algo. A ver, vamos a ver ahora. Vamos a hacer de nuevo. A ver si me aparece. Aparece como compartir una ventana, entonces, Omar. Sí, pues cuando pongo compartir toda tu pantalla, me aparece solamente lo que estamos viendo. Lo estoy viendo a ustedes. Claro, después de eso tiene que minimizar el Meet y abrir el PowerPoint que quiere presentar. Y ahí ya va a estar presentando usted, lo que sí no va a poder ver el Meet, la reunión. Sí, es lo que hicimos el año pasado. A ver ahí. Compartir. Ahí va. Ahí vamos. Ahora estamos viendo su pantalla. A ver, Sí. vamos a minimizar el Meet. Perfecto, ahí se ve perfecto el PowerPoint. Ahí se ve. Sí. Bien, ahí lo ven ustedes, perfecto. Y lo veo yo. Pero no lo veo a ustedes. Así que Perfecto, profe. lo que sí no se me piren, ¿vio? Porque no los veo. No sean lo vivo. No, pues estos se piran ahí nomás. Ahora no. se nos pira el profe. Se nos pira el profe. Claro. No, pero yo aviso. Yo te aviso. Es una pirada con previo aviso, está bien. Con previo aviso, dale. Bueno, che, nos vemos, un abrazo, Omar. Cualquier cosita me llama. Yo estoy a paso nomás. Nos vemos, chicos, a la tarde. Hasta luego, Chao. Chao. Hasta luego. Bueno. Bueno, ahí tienen mis datos. Por cualquier duda o cualquier cosa me pueden mandar mensajitos, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, ya sea de la materia o de lo que necesiten, pueden contar conmigo, no hay drama.
Bueno, como le decía antes, ahora vamos a transitar este camino, ¿no? Este camino que hasta ahora ustedes no tenían esa tranquera. Bueno, ahora vamos a tratar de pasar esa tranquera, la vamos a tratar de abrir y vamos a tratar, por lo menos yo voy a tratar de abrirle un poquito el conocimiento y brindarle el conocimiento para que ustedes después puedan tener un mejor ejercicio profesional. A ver, ¿qué es la etología? ¿Para qué sirve la etología? ¿Para qué le sirve al médico veterinario la etología? Bueno, según Don Hawkins, la etología para el clínico le sirve para saber esas diferencias entre el comportamiento de origen, el problema de origen clínico y el problema de origen comportamental, o ambos, porque a veces hay problemas orgánicos, clínicos, o a veces subclínicos que influyen en alguna medida en el comportamiento animal. Porque no es una sola cosa. A veces el dueño te dice, y si yo lo llamo a usted, doctor, ¿usted me garantiza que su comportamiento, que el comportamiento de mi perro o de mi gato va a mejorar o este problema se va a solucionar? Y bueno, ahí hay que ser total y absolutamente honesto. La verdad que no sé si el comportamiento del perro o de su gato va a mejorar. Vamos a hacer todo lo posible en común y ahí es donde uno lo tiene que invitar al dueño, al tutor de ese animal, a que él es partícipe activo y fundamental en este comportamiento, en este cambio de comportamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí hay una interacción, o sea, el animal interactúa con ellos, interactúa con el ambiente, interactúa con otros animales, interactúa la casa, el departamento también influye en ese comportamiento. Los factores ambientales también influyen en ese comportamiento, como por ejemplo un perro o un gato fóbico a las tormentas, a la pirotecnia. La pirotecnia es algo eventual, pero sí la tormenta. Ahora este año, este verano, hemos tenido un verano muy tormentoso y en muchos casos muy ruidoso. Entonces, el ambiente también va a influir. Y nosotros no podemos controlar el ambiente. Ya vamos a hablar cuando veamos fobia. A ver, yo puedo emplear una técnica de sensibilización sistemática y gradual con sonidos para que ese animal gradualmente se vaya acostumbrando al ruido del trueno, al ruido de la pirotecnia, pero yo no puedo generar y crear los factores ambientales primarios y secundarios a ese trueno, a ese factor o a ese estímulo fobógeno que es el trueno. Puedo reproducir el trueno en la computadora, pero no puedo reproducir el viento, no puedo reproducir el olor a lluvia, no puedo reproducir las nubes, salvo que seamos, no sé, dioses, pero no lo somos. Entonces, esos factores ambientales, que cuando ya veamos sensibilización vamos a ver, no lo podemos controlar. Bueno, no nos vamos de tema, volvamos de nuevo acá. Dijimos que ser capaces de reconocer una buena asistencia para el propietario que lo necesita. Es lo que dijimos recién. Nosotros, Profe, sí, dígame. disculpe, ¿puede grabar la clase? Con no, este ya Meet grabé. no. Con este Meet no se puede grabar. Porque no es institucional. Perdón. Bien, entonces, esto que yo decía recién, no sabemos qué está pasando y por ahí ustedes van el dueño va a la veterinaria y a veces recibe el verdugueo del profesional, porque le dice, culpa suya, claro. Usted lo sube a la cama, le da el criollito
y si él hace esto, usted hace lo otro. La culpa del problema es suyo. Es un error. Es un error que nosotros vayamos a... Ayer veía que hagamos eso, ¿no es cierto? Esa señalización, porque le estamos cargando a ese dueño una culpa. Ayer veía estos programas de la Olivia Benson, de la escena de víctimas especiales, y veía era un capítulo de un tipo que había salido de la cárcel y la perseguía a la Olivia Benson y la incriminó en un crimen, ¿no? Con una reproducción de un ADN, toda una historia. El tipo había sido violador de chicas, adolescentes, y lo meten en cana. Y bueno, el tipo cuando va a la cárcel, ella antes de que él vaya a la cárcel le dice, ojalá que en la cárcel te hagan todo lo que le has hecho sufrir a esas chicas. Y el tipo fue a la cárcel y lo recontraviolaron. Entonces salió de la cárcel creyendo que la Olivia Benson había hablado a algunos presos para que lo ultrajaran y lo violaran, porque ella le había dicho, ojalá que en la cárcel te hagan todo lo que le hiciste padecer a esas chicas. Entonces a veces uno, con las palabras, sin saber, a veces lo decimos con chistes, yo por ahí hago chistes y también no sé las consecuencias que puedo ejercer hacia la persona. A veces son chistes medio irónicos, medio en serio y medio en chiste, y a veces sí, son chistes irónicos y que puede ofender al otro. Entonces, a veces uno en el consultorio le dice, pero la culpa es suya, porque el perro lo sube a la cama y lo acaricia cuando quiere y está siempre encima suyo, y el perro la muerde porque es culpa tuya. Es como que le dijéramos a alguien, con esto del femicidio, su marido la golpea por culpa suya. Y mucha gente lo dice, y esa gente va a la comisaría, esa mujer va a la comisaría, y la comisaría dice, algo le habrá hecho, seguro que usted le hizo algo a su marido, por eso él le pegó. Entonces, ojo chicos, con lo que digamos en el consultorio, porque la persona va con un problema, y para ellos al principio es serio, y va con una carga emocional. A veces, no le digo que todos los casos sean iguales, algunos casos van con una carga emocional, una frustración, porque uno cuando adquiere un perrito dice, el perrito, el gatito, va a ser divino, mi corazón, mi bonito, y lo contiene y lo agarra, y tiene una expectativa. Es cuando nace un hijo, nace un hijo y uno tiene una expectativa de lo que quiere que su hijo sea, ¿no? Algunos tenemos la expectativa de que nuestro hijo sea buena persona. Otros tienen la expectativa de que su hijo tiene que ser, no sé, veterinario, porque yo soy veterinario y tiene que ser veterinario. Y cuando el animal crece y tiene problemas de conducta, empieza a orinarle por todos lados, se va y le rompe la puerta, se va y le rompe las cosas, se va y cuando vuelve la casa es un desastre, o los empieza a morder, ¿no? Los agrede, los muerde. Entonces la persona va con una frustración. Y encima la sociedad, como pasa con el femicidio, pasa eso, que la misma sociedad a esa mujer o a ese hombre golpeado lo castiga y le dice, porque es culpa tuya, porque seguramente vos le hiciste algo. No, porque... Entonces iba el profesional y el profesional le dice, la culpa es suya, señora. Va a salir la doña y se va a tirar por un puente. Entonces, ojo chicos a lo que ustedes digan. Traten de escuchar a esa persona. A ver, no digo que hagan una sesión de psicología, pero a veces son la primera barrera o el primer profesional que consultan. Tal vez el día de mañana tengan que consultar con un psicólogo. Pero ustedes son el primero. Tengo este problema, ¿qué hago? Bueno,
Saber qué se necesita para una terapia de comportamiento, el tiempo, el dinero que se debe invertir. Más allá del dinero, tengamos que saber que se necesita un tiempo de inversión. Y la gente dice, no, pero no tengo tiempo. Porque a veces ponen esa barrera. No, pero yo no tengo tiempo. Entonces uno le propone esto, de que el tratamiento conductual es una modificación del manejo cotidiano. Usted tal vez no tenga que invertir mucho más tiempo, pero va a necesitar calidad de tiempo. No cantidad de tiempo, sino calidad. Sí, tal vez necesite un poquito de cantidad de tiempo, porque bueno, capaz que tengan que empezar a sacarlo a caminar, capaz que tengan que empezar a hacerlo jugar a ese gato o a ese perro, pero sí calidad de tiempo, lo que usted hace hoy, acá, en este momento. ¿Qué hago yo? ¿Mm? ¿Qué hago yo con mi perro? ¿Qué hago yo con Cleo? Si viene y me busca afecto, yo ahora estoy hablando con ustedes, no puedo estar acariciándola a ella. La ignoro y ella buscó, la ignoré, no la toqué, fue y se echó. ¿Mm? Ahora está al costado, en una zona le molesta la luz, la muchacha, así que se pone con la cabeza abajo de la cama. Acá vino, porque entonces la ignoro, no le llevo el apunte, cruzo los brazos, los miro a ustedes, en realidad miro la lucecita. Los miro a ustedes y ella ahora se está desperezando porque recién se levanta y se va. Entonces, esto es calidad de tiempo, no tanto cantidad. Conocer los mecanismos de acción de los, de los medicamentos, cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos, sus posibles efectos secundarios y sus contraindicaciones. Bien. Es también importante porque, como siempre digo, el tratamiento conductual es una mesa que tiene muchas patas. Entonces, el tratamiento conductual no es que vamos a ponerle una pata porque se nos va a caer, no que vamos a poner la otra y vamos a probar. En muchos casos, el tratamiento es, en primer lugar, es el tratamiento conductual, la modificación ambiental, la ubicación del animal dentro de ese espacio. Con el gato vamos a hacer algunas cosas, con el perro vamos a hacer otras, que es lo que yo les voy a contar más tarde. Pero a veces necesito una medicación, a veces necesito un fármaco y necesito saber cuál es el mecanismo de acción y qué efectos positivos y negativos va a tener ese medicamento, que también lo vamos a ver un poco. Si yo hago un diagnóstico hormonal, necesito saber cómo están sus hormonas, necesito saber si su tiroide está funcionando correctamente, necesito saber si a ese macho lo voy a castrar o si a esa hembra lo voy a castrar y por qué no lo voy a castrar. Ya vamos a hablar qué es conveniente hacer con un macho o con una hembra en determinadas situaciones. Si lo castro o no lo castro. Entonces no podemos basar el tratamiento conductual en una herramienta. O sea, si viene a mi consultorio con un problema de agresividad y yo le digo, no, vamos a castrarlo porque, por ejemplo, dos hembras que se pelean. No, la vamos a castrar, las dos son enteras, maduras, la vamos a castrar porque la castración le va a solucionar el problema. Bueno, está mal, porque no puedo castrar dos hembras agresivas. Primero tengo que solucionar el problema de agresividad y después castrarla. No es que los etólogos estemos en contra de la castración, sí, obviamente que tiene un montón de beneficios y lo prioritario es la salud y lo prioritario es la salud física y lo prioritario es el evitar la reproducción, pero capaz que lo tenemos que postergar, no digo que no lo vamos a castrar, pero capaz que lo tenemos que postergar unos meses, capaz que lo tenemos que postergar un año. Pero no tenemos que basar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, no, dos machos y se pelean, cástrelo los dos y se va a solucionar. Porque no se va a solucionar. Hay altas posibilidades de que no se solucione. Entonces, después, ¿con qué cara le van a mirar a los dueños y diga, acá le traigo los perros para suturar porque usted me dijo que se iba a solucionar
la castración, la agresión con la castración, y acá estamos igual que antes, o peor que antes estamos. Porque, ¿qué piensa la gente? Es un comerciante. Y porque los otros amigos le dicen, sí, porque te quiso sacar la plata, porque seguramente te quiso hacer la cirugía para sacarte la plata. Entonces, ojo con eso, porque por ahí quedamos catalogados como comerciantes, y por ahí nuestra intención no fue hacer el comercio, nuestra intención fue solucionar el problema. Entonces, no hacemos un tratamiento conductual en un solo recurso. Tómenme este medicamento, tomen las feromonas, porque ahora hay feromonas que podemos vender en la veterinaria, y el Serenex, bueno, tome, esto le va a solucionar el problema de agresividad de su gato. Y no son baratas. Entonces, ¿qué le van a decir? Porque este te quiso vender la pastilla, te quiso vender el aerosol te quiso sacar la guita. Entonces, ojo, el tratamiento conductual hay que primero analizarlo, hacer un diagnóstico correcto y emplear un programa terapéutico para ese animal. ¿Tá? Bien, bueno, la etología. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, No, profe. la etología. La etología estudia el comportamiento de los animales en su hábitat natural y artificial. Estudia las causas del comportamiento en condiciones naturales, y la etología se basa principalmente en la observación de los animales en libertad en una forma descriptiva y experimental. O sea, ¿qué tenemos que ver con todo esto? Que la etología en general, no estamos hablando de etología clínica, la etología en general es se basa principalmente en la observación. Entonces nosotros tenemos que observar el comportamiento de ese animal. Lo podemos observar en forma artificial yendo al consultorio, cuando el animal va a nuestro consultorio, cómo se expresa, cómo se comunica, cómo se maneja. Y lo podemos hacer en forma natural en su ambiente. Lo podemos observar en la casa, cómo se maneja y cómo se desenvuelve en la casa. Espérenme un segundín. Acá estamos. Bueno, entonces tenemos que observar ese comportamiento. Sí, dígame. Disculpe, no, pero quería avisarle ahí en el grupo, estaban diciendo que hay bastantes integrantes que se les cortó la luz en Villa de Rosario, así que por ende no están, o sea, tuvieron que salir de la clase, obviamente, porque no tienen luz. Y después hay una chica que quiere entrar también a la clase. Un chico, perdón. A ver, Sí, espérame, sí. Espérame que salga de la presentación. Profe, ahí si pone la tecla de escape. Ahí está. Ahí salió. Sí, ahí sale. Ahí está. Yo de todos modos después les voy a pasar el PowerPoint a Juanjo para que se los pase, por lo menos para que tengan una base, una base teórica de lo que hablamos hoy. Por más que no lo podamos grabar, pero por lo menos van a tener una base un poquito, les va a ayudar un poquito más. Bien. Vamos.
¿Por qué me saca? A ese cartel, eso le puede sacar. Ahí está. Ahora está. Ahora está. Como verán, somos bastante malos. No sé si en etología seré bueno, pero en computación y en estas cosas es como que todavía estamos aceitándonos con el tema cibernético y las clases virtuales. Así que sepan disculpar. Por suerte ustedes saben mucho, así que nos asisten a los viejitos que no sabemos mucho. Bueno, la etología clínica. Acá ya incorporamos algunos conceptos como que estudia las causas, las manifestaciones y el tratamiento. Hasta acá, a ustedes, ¿a qué les suena? Causa, manifestación y tratamiento. No vean el último renglón. ¿A qué? Estamos hablando de aplicada 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué les suena esto? ¿Con qué lo relacionarían ustedes? Abran el micrófono y cuéntenme. Para mí, profe, buen día, con semiología y poder tratar, o sea, decidir un tratamiento acorde a la patología, en este caso de comportamiento que tenga el animal y ver cómo se lo trata. O sea, sería como un diagnóstico clínico del caso. Excelente. O sea, llegar a un diagnóstico diferencial de por qué ese animal tiene ese problema. Hablamos de un problema dermatológico, gastrointestinal, virológico, ¿no? Lo que sea, independientemente del conductual. Claro. Bien, bárbaro. Bueno, es así, por eso les digo, a ver, esto es una patología. Muchas veces, antes pasaba mucho, ahora pasa menos, que, tiene un problema de comportamiento, bueno, vaya al adiestrador, porque el adiestrador le va a solucionar el problema. Y algunos problemas lo va a solucionar el adiestrador. El adiestrador es un brazo importante muchas veces en el tratamiento, es un colaborador en esto. Porque yo muchas veces voy, hago la evaluación, le planteo las pautas conductuales de manejo en el domicilio, a veces le recomiendo hacer algún análisis de sangre, hacer una evaluación, por ejemplo, tiroidea, hacer una evaluación general para ver si hay alguna causa interna, que hagan una consulta clínica primero, porque a veces viene al mostrador y dice, tengo tal problema, bueno, vaya al doctor fulano para que le haga una evaluación, qué sé yo. Bueno, vaya al clínico, que lo revise el clínico, porque por ahí hay un dolor, por ahí hay alguna dolencia, por ahí no está viendo bien, no sé, por ahí necesito que le haga estos análisis, que le haga estos perfiles, que le haga tal estudio. Entonces, esto de la etología no solamente es, vaya al adiestrador para que el adiestrador le solucione. Por suerte uno por ahí va cosechando lo que va sembrando, entonces muchas veces muchos colegas digan, bueno, vamos a hacer primero una evaluación con un etólogo. Y a veces hay adiestradores que me mandan pacientes, pues me dicen, mire doctor, la verdad que yo le veo algo raro a este perro. No te dicen qué, porque obviamente no son adiestradores, no tienen todo el conocimiento no tienen una carrera universitaria como tienen ustedes. Yo lo veo raro. Para mí este comportamiento no es normal, para mí esta agresividad no es normal. A veces hasta antes que van a hacer una primera entrevista, el administrador y lo ve, y ve la interacción y dice, no, espere, primero vamos a hacer una consulta con el etólogo. Y te llaman y te dicen, mira doctor, yo le veo algo raro al perro. Mire el videíto. Ahora por suerte hay muchos videos, muchas filmaciones. Ahora hay muchas consultas virtuales etológicas. Yo acá no, pero en Buenos Aires, mis colegas de Buenos Aires hacen muchísimas consultas virtuales. Y bueno, mándame la filmación, porque a veces, por ejemplo, en los gatos, cuando uno va a la casa, el 90% de los gatos pidan, cuando te escuchan hablar,
si hay una persona extraña, lo que sea, se van. Entonces, bueno, filme ese comportamiento para yo verlo, cómo es la manifestación de ese comportamiento. Entonces, como le decía, no es solamente un tratamiento, no es solamente algo puntual que uno tenga que hacer como hacer un adiestramiento. No, hay que hacer una evaluación general del paciente. Sí. Una pregunta. Mira, los animales que presentan comportamiento estereotipado frecuente, digamos, y yo creo que hay que evaluarlo en cierto periodo de tiempo para que el animal dentro de todo pueda generar un comportamiento normal. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Tendrías que monitorear todo por un largo periodo de tiempo? Ya no hablo de adiestramiento, sino que hablo de algo que se ve con los días. Patológico y crónico. Sí. Sí, bueno, cuando el perro ya, o sea, partamos de la base que un comportamiento estereotipado es, la base de un comportamiento estereotipado es un comportamiento normal, ¿no es cierto? Como por ejemplo lamerse. El animal se lame, sí, se limpia, se higieniza, pero si se lame compulsivamente, se va a lastimar y ya estamos hablando de una patología. Que el perro case una mosca es normal, pero que el perro case moscas imaginarias no es normal. Que el perro siga una sombra puede ser normal, pero cuando ya sigue a todas las sombras y entra en un estado de ansiedad y de obsesión, ya no es normal. Entonces, en general, a veces esos comportamientos estereotipados son comportamientos basados en una normalidad y a veces por llamar la atención. El cachorro que se juega la cola. Hay algunos que son patológicos, otros que no, que lo toman como que se muerde la cola. Se sigue la cola, se la agarra y gruñe. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza al tutor o incluso a nosotros mismos, sin saber, ¿no es cierto? A ustedes, si tienen un cachorrito de 5 o 6 meses, que se agarra, se mira la cola y se le agarra la cola y da vuelta. Para ustedes, ¿cuál es el pensamiento que tienen, sacando esto que estuvimos hablando? A ver, cuéntenme. Generalmente se piensa que está jugando, generalmente. Qué divertido, nos reímos. Qué divertido que es. Y a veces pasa por esto de la virtualidad, del trabajar desde la casa, del estudiar desde la casa y el estar mucho tiempo en la computadora y el tiempo que no estamos en la computadora a veces estamos en el celular. Hace que ignoremos a ese animal y ese animal empieza a buscar repertorios comportamentales para llamarnos la atención a nosotros, ¿no? Y se sigue la cola, por ejemplo, se sigue la cola. Y uno lo toma, ¿qué hace uno? Estamos con el celular, o estamos acá y se empieza a seguir la cola y, mira qué hace, o estamos charlando con alguien, dialogando con alguien en una reunión y se empieza a seguir la cola y uno lo festeja, lo acaricia, a veces le da algo para que se distraiga de comida, porque estamos tomando unos mates con unos criollitos, se sigue la cola, toma el criollito, para decir. Y estamos reforzando ese comportamiento estereotipado. En general son de una evolución crónica, esos comportamientos. Y que obviamente la resolución, a veces, y la evaluación, no va a ir solamente a un tratamiento conductual. Esas patologías, en general, necesitan otro tipo de evaluación, de hacer otro tipo de evaluación, algún análisis tiroideo, por ejemplo, o seguramente van a necesitar además una medicación, algún psicofármaco para tratar de estabilizar todo el desorden endocrino, todo el desorden cerebral que tiene, sus neurotransmisores que están totalmente alterados, lo vamos a tener que equilibrar.
Por eso no solamente el tratamiento conductual, un tratamiento de enriquecimiento ambiental va a ayudar. Una técnica que ya vamos a ver de contracondicionamiento también va a ayudar, pero seguramente ese paciente va a necesitar algo más como un fármaco. Bien. Después podemos ver la etología cognitiva, ¿no? En donde ya hablamos de un cambio, técnicas de corrección, en donde ya vemos algunas técnicas cognitivas conductuales para modificar esa conducta, ¿no? ¿Y a qué se basa todo esto? Que el perro tiene esa capacidad mediante procesos internos de tomar decisiones por sí mismo para resolver un problema, así como de entender conceptos concretos. ¿Qué quiere decir esto? El animal, cuando se le plantea un problema, lo va a tratar de resolver. En muchos casos, lo va a resolver bien. Por ejemplo, quiere llegar a un objeto, quiere llegar a, no sé, ustedes están jugando y le tiran la pelotita y la pelotita queda escondida, no sé, atrás de algo, que él frontalmente no puede acceder. Capaz que empiece a mirar, a olfatear, a buscar la vuelta, y capaz que la pelotita está del otro lado y lo único que tiene que hacer es dar la vuelta al lugar, al banco, a lo que sea, dar la vuelta y del otro lado la va a tener porque la tiene allá. Pero para llegar a esa pelota, y tiene que atravesar la planta que tiene al frente, o tiene que atravesar el banco que tiene al frente. Pero si le da la vuelta, va a ser más fácil y no va a tener necesidad de pasar por esa planta o por ese banco. Entonces, el perro seguramente va a ver qué hace, por dónde va, y seguramente va a resolver el problema si le damos la opción. Si no le damos la opción de decir, mira, vení por acá, tenés que ir, y acá vas a encontrar la pelotita. Bueno, mira, pobrecito, no agarra la pelota, vení, acá tenés la pelota, para que vos sigas jugando. Le demos la opción a que él resuelva, y tienen esa capacidad de resolver su problema. A veces no, a veces, por ejemplo, si hay un conflicto social, por ejemplo, lo reto, le pego. Lo reto y encima le pego. Puede ser que el animal, el perro, lo resuelva, o el gato, lo puede resolver por dos comportamientos. Uno, que sería el mejor, la evasión. Se va, se esconde, huye. Y la otra, el enfrentamiento. O enfrento el problema, o lo enfrento, hago una agresión ofensiva hacia ese individuo que me está atacando, me está agrediendo, o lo evado y me voy. Son dos resoluciones del mismo problema. Obviamente que si me enfrenta, me va a terminar arañando, mordiendo, o me va a terminar mordiendo si es un perro. Lo mejor es que se vaya, se esconda. Pero si se va y se esconde abajo de la cama y yo me quedo con bronca y voy y lo agarro, me meto abajo de la cama, lo agarro de una pata o una cola, la cola, y lo saco para afuera y le sigo pegando, o le sigo explicando, le sigo retando que eso que está haciendo está mal, seguramente ese animal cuando quiera meter la mano, capaz que la primera vez que meta la mano y lo saque, y lo siga retando o lo siga castigando, no va a responder. Va a responder con miedo y yéndose. Pero capaz que la próxima vez me acerco a la cama y sale de abajo de la cama y me muerde el tobillo, me muerde la mano. Ojo, entonces la comunicación ahí está cortada, la comunicación no es correcta. El perro me dijo que no quiere conflicto, se quiere ir, se quiere esconder, quiere ir a un lugar seguro, adentro de un mueble, abajo de una mesa, abajo de una silla o abajo de la cama. Y yo fui y lo castigué. No entendí el mensaje. Por eso ahí están también ustedes, en esa educación de ese tutor, de ese propietario, para decirle que eso
que está haciendo está mal. Bueno, ¿qué es un comportamiento? ¿Qué es una conducta? Es un conjunto de actos motores. Una de las definiciones dice que es un conjunto de actos motores que cumplen una función determinada. Otra definición dice que es la manera de proceder que tienen las personas o los animales en relación con su entorno o con los estímulos. Y otra definición dice que es un comportamiento, puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según la circunstancia que lo afecte. Bien, como estas definiciones lo dicen, el comportamiento justamente es un conjunto de actos. Yo algo que hago, un comportamiento, voy y, no sé, como, o voy y me levanto, o voy y interactúo con alguien, o voy y, no sé, ahora voy, pongo la pava para tomar los mate. Bueno, justamente es ese conjunto de actos que el individuo hace con un fin determinado. Quiero lograr hacer tal cosa. Quiero jugar, quiero comer, quiero... Bueno, para todo eso es necesario hacer ese conjunto de cosas, de acciones, ¿no? De recursos que yo voy a utilizar para lograr determinado, recurso que me es beneficioso, ya sea social, ya sea alimenticio, ya sea reproductivo o lo que fuere. Todo está basado en ese comportamiento previo y conjunto de cosas que va a hacer el individuo para obtener ese recurso, como le dije antes. Bueno, la etología como ciencia empieza a nombrarse por allá por 1963. Uno de los principales, uno de los primeros científicos que empieza a nombrar lo que es el comportamiento, lo que es la etología, es el holandés Nico Timmerger. Bien. Entonces ahí él hace una nota en una revista inglesa sobre el objetivo y los métodos de la etología. Entonces es cuando la primera vez que a nivel mundial se empieza a emplear esta palabra etología a través de este artículo. Después, en el 73, Timberger, junto con French y junto con Konrad Lorenz, reciben un premio Nobel por todo el estudio en medicina y fisiología del comportamiento, sobre el estudio del comportamiento. Bien, hay una mosca que me está molestando. Y otros de los precursores del comportamiento fue Darwin con sus distintos libros, como El origen de las especies y la expresión de la emoción en el hombre y en los animales. Bien, hay un enunciado de Timberger. Él hizo un enunciado con 4 preguntas. Una de las preguntas es cuáles son los mecanismos de control de esa conducta, que lleva, recién yo le hablaba de los mecanismos de autocontrol del comportamiento, que hay que irle incorporando al cachorro. Bueno, justamente, ¿cuáles son esos mecanismos de control? Esos mecanismos internos que llevan a controlar ese comportamiento. ¿Cómo evoluciona el comportamiento, la ontogenia? Cómo se desarrolla a lo largo del tiempo ese comportamiento, cómo es el origen y el desarrollo y la evolución de ese comportamiento, para qué sirve esa conducta y cómo evoluciona. Bueno, en el libro de Manteca hay un cuadro en donde enumera y explica un poco mejor estas 4 preguntas de Timberger. ¿Cuáles son los mecanismos de control de la conducta?
el objetivo, que es justamente estudiar todos esos mecanismos internos y esos mecanismos externos que van a responder, que van al inicio y a la finalización de determinadas conductas, ¿no? Esto que dijimos recién, que el comportamiento no solo es un mecanismo interno, sino externo. Y en ese mecanismo externo está la influencia del tutor, está la influencia del propietario, está cómo uno va a adaptar, en el caso del gato, cómo tiene que ir readaptando ese ambiente para mejorar el comportamiento del animal, el comportamiento del gato. La ontogenia, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que dijimos que va a sufrir ese comportamiento a lo largo de la vida? La función, ¿para qué le sirve ese comportamiento al animal? Y la evolución, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo ese comportamiento. Por ejemplo, como dijimos en el cachorro, ¿y para qué necesito que el cachorro tenga mecanismo de autocontrol y respuesta de inhibición ante determinado comportamiento como esto de morder? Y porque cuando sea un animal adulto, va a saber cuándo frenarse, va a saber cuándo dejar de manifestar determinada conducta de desafío o determinado comportamiento de agresión. Va a saber que ante la respuesta del otro, de acuerdo a qué respuesta tenga el otro, esa secuencia conductual va a terminar solamente en esa fase de amenaza, no vamos a pasar a la fase consumatoria. Pero si tengo un individuo que no tuvo ese mecanismo de autocontrol, seguramente va a pasar por una fase intimidatoria muy corta y directamente va a pasar a la fase consumatoria, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en la calle, que vemos por ahí alguna gente que sí hay algún insulto por alguna maniobra, pero a veces queda ahí, queda en esa inhibición, queda en decir, bueno, chao, fuiste. O otros individuos no, van, lo siguen, lo persiguen, le encierran el auto, lo hacen que se baje, bajan con un palo y le parten el palo en la cabeza y lo matan. Bueno, evidentemente ese individuo no tiene esos mecanismos de autocontrol de la agresión, no se frenó en decir, bueno, ya está, terminó, fuiste, andate, ¿no? Saludo a tu mamá, a tu hermana, ¿no? Pero quedó ahí. El otro no, otros van, lo bajan, le parten la cabeza. Bueno, ese mecanismo, eso va a influir en el equilibrio, que ya lo vamos a ver en cachorro, en el equilibrio, en esa homeostasis sensorial. ¿Qué significa eso? Que la respuesta va a ir directamente proporcional al estímulo, ¿está? Que va a ser la respuesta correcta, que un individuo adulto tenga esa homeostasis sensorial que fue generada cuando era cachorro, va a hacer que ese individuo ante un estímulo, no sé, sale a la calle y va caminando y pasa alguien en un auto y toca bocina en la esquina, el perro capaz que se asuste porque no esperó la bocina, porque no la vio venir el bocinazo. Pero capaz que venía distraído, oliendo, a punto de levantar la pata, pasó uno, tiró con la bocina y se asustó. Se quedó ahí y después siguió olfateando, levantó la pata y siguió caminando. Esa es una respuesta normal ante ese estímulo. Pero si toca bocina y el animal que hace sale huyendo, despavorido, evidentemente ese animal no tiene un equilibrio frente a ese estímulo. Bueno, la genética también tiene que ver. Es muy importante ahora cuando vemos que hay razas, ¿no? Por ahí potencialmente peligrosas, por ahí estigmatizamos razas, por ahí vemos que se le echa demasiada la culpa a la genética. La genética es parte.
¿Y quién es el...? Bueno, ahí vamos a verlo, pero sabemos que la expresión del fenotipo, que en este caso sería la conducta, el comportamiento del animal, está influido en parte por el genotipo y en mucho que ver con el ambiente. Poquito en la genética, mucho el ambiente. Entonces, sabemos que la heredabilidad de un comportamiento está basado en sus progenitores hacia su descendencia, pero principalmente ¿quién es el que más influye en ese comportamiento? La madre. El comportamiento materno tiene alta influencia en el comportamiento del cachorro. El padre en menor grado, pero la madre en el mayor grado. No solamente en el nivel de heredabilidad de algunas conductas, sino también en el desarrollo, porque cuando el cachorro está en el vientre materno ya alrededor de los 40 días y el gato a los 20 y pico de días, ya es capaz ese embrión, ese feto, de percibir sensaciones en el vientre materno. Entonces, el manejo que hagamos de esa madre, el manejo que hagamos de esa madre gestante también tiene que ver. Y por eso si vamos a estar en un sistema de crianza, ¿no? Como me tocó a mí estar en la división Canes, nosotros vamos a saber que el trato que uno tenga con esa madre es importante e incluso también con los factores ambientales. Se vio, ¿y esto por qué se sabe? Se vio porque se hizo un estudio en Caniche Estoy con gestantes, creo que en Caniche y Bigles, en donde a la madre, a través de un control ecográfico, la sometían a distintas situaciones negativas y situaciones positivas. Y observaron que el movimiento fetal, cuando era una situación estresante, había mayor ritmo cardíaco de los fetos, había mayor movimiento de los fetos, y cuando era una situación relajada, afectuosa, había música agradable, los cachorros bajaban la frecuencia cardíaca y los cachorros también se relajaban más. Entonces empezó a observar que a partir de los 40 días aproximadamente de gestación, el perro y a los 20 y pico del gato ya son capaces de percibir esas sensaciones ambientales y obviamente esas sensaciones internas de la madre, porque la noradrenalina generada en la madre en situación de estrés también influye en el feto. Bien, dijimos esto de la excitabilidad del miedo y el nerviosismo, es más o menos esto de lo que dije de estudio, y también los estudios demostraron, bueno, esta variabilidad del carácter genético interracial, pero hay características, esto de que decíamos recién, de que estas razas que están tan estigmatizadas, no es solamente la raza, es el perro, es el individuo, por eso es importante la selección. Obviamente que estas razas producen mayor daño que otras razas, pero eso no quiere decir que un Beagle, un caniche o un perro de razas pequeñas no sea tan o más agresivo que un perro de una raza como un Pitbull, un Rottweiler. Obviamente que estas otras razas son capaces de causar con mayor frecuencia la muerte de ese animal. Bien,
de esa persona o de ese animal, ¿no es cierto? Por eso es importante que se haga una selección previa de los progenitores en primera instancia y en segunda instancia de los cachorros. Pero no todo va a ir basado en la genética. El ambiente tiene altas probabilidades de modificar esa genética. Entonces, si yo a ese individuo con ese antecedente de padres lo pongo en un ambiente correcto, en un ambiente adecuado, y seguramente vamos a mejorar o vamos a evitar ciertos riesgos con ese cachorro, o con ese perro cuando ya llegó a lo adulto. Dijimos que lo innato, que aparecen, estamos molestando una mosca y no me deja concentrar. Aparecen completamente formados desde el nacimiento, o sea, lo innato tiene relación con lo genético y lo que el cachorro ya trae desde el nacimiento. Lo aprendido es lo que empieza a tener ese animal, ese cachorro, desde el primer día de su vida. Por eso, la educación empieza, cuando empiezo, a veces te preguntan, doctor, ¿cuándo lo empiezo a educar a mi perro? Cuando lo traiga, empiezo a educar. Ahí arranca la educación, ¿no? Y porque había un mal concepto, uno se confunde y la gente se confunde entre educación y adiestramiento. Antes decían, no, el adiestramiento empieza al año de edad. Es como que digamos, a ver, la educación de las personas arrancan a los 18 años para ir a la universidad. No, arrancan desde el prejardín, jardín y demás. La educación es lo mismo, como decimos, ¿cuándo arrancamos con la educación de nuestros hijos? Ahí, cuando sea adulto. No, ya está deformado. Bueno, con el cachorro pasa lo mismo. Una cosa es educación y otra cosa es adiestramiento, que le enseñemos ciertas pautas. Además, a ese cachorro que vino ojalá que venga a los 60 días, pero la mayoría viene a los 45, cuando todavía no terminó su desapego, a ese cachorro yo le puedo enseñar qué es el adiestramiento. Y bueno, el adiestramiento es a través de determinadas técnicas que yo voy a aplicar, utilizando determinados estímulos, ya sean positivos, como un premio alimenticio, un afecto, o negativo a través de otras herramientas, como puede ser un collar de ahorque, un collar eléctrico, un castigo. Le voy a enseñar determinados condicionamientos, que el perro se siente, que se eche, que se quede, que venga cuando yo lo llamo, que haga el muertito. Todas esas son cosas que yo ya le puedo enseñar al cachorro. ¿Cuándo le voy a dar de comer? ¿Qué le puedo enseñar? Le enseño todo. Vení, sentate, quédate quieto, come, para que venga y para que coma. Entonces yo ya a los 60 días ya le puedo enseñar al cachorro que me espere, que se siente, que me espere, a que yo baje el plato y que venga a comer cuando yo le digo. Ya le puedo enseñar eso a otras situaciones domésticas. ¿Eso es adiestramiento? Sí, es adiestramiento. ¿Y a qué edad se lo enseñé? A los 2 meses, no al año. Entonces, eso es lo importante. Que nada de lo innato es definitivo. ¿Por qué? Porque el ambiente, ese ambiente va a influir directamente en ese fenotipo o en eso innato. ¿Tá? Bien. Vamos a activar porque si no, no vamos a terminar los 4 días. Bueno, el temperamento son aquellos rasgos característicos del animal que tienen heredabilidad, ¿no es cierto? Son aquellos rasgos conductuales que tienen son heredables de un individuo al otro. Ese temperamento hace que el animal tenga cierta autonomía, es lo que le da la seguridad y
lo que ayuda en gran medida a resolver esos problemas. Hay una clasificación, que yo se las nombro, pero bueno, porque están en los libros, que dice que puede haber un temperamento fuerte, equilibrado, con predominio de la excitación. Ahí clasifica a todos los animales activos, con leve predominio de excitación, con una gran capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y escasa susceptibilidad a sufrir trastornos nerviosos. Bien. Eso no quiere decir que un animal con un temperamento fuerte no sea agresivo, puede serlo, y entonces sí puede sufrir esos trastornos conductuales. Otro dice que es fuerte, con temperamento fuerte, equilibrado, con predominio de la inhibición. Ahí clasifica a todos los individuos tranquilos, con leve predominio de inhibición y con gran capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, escasa susceptibilidad a sufrir trastornos nerviosos. Sí, es real que los perros de un temperamento más fuerte tienden a ser un poco más equilibrados en la mayoría de los comportamientos, pero también tienen alta capacidad de reactividad hacia algún estímulo y resolver ese conflicto a través de la agresión. Fuerte y desequilibrado, animales propensos a sufrir emociones extremas y manifestar ataques de ira. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de la agresión. Aquellos animales que agreden, que además de tener un temperamento fuerte, pueden reaccionar agresivamente y en muchos casos en forma inadecuada, que ya vamos a ver a qué nos referimos. Débil y melancólico, bueno, aquellos individuos ya inhibidos, temerosos y seguros, que también son más susceptibles a sufrir ciertos conflictos de, por ejemplo, miedo, fobias, agresión por miedo. Bien, ya el carácter, hablamos de aquellos rasgos que se contribuyen progresivamente, eso que se va construyendo el animal. El temperamento podríamos decir que es el cimiento, el carácter es la pared que vamos construyendo a base también de lo heredado y de lo experimentado a lo largo de la vida del animal. Es cómo el animal se va a interrelacionar también. Los instintos. Los instintos, vamos a decir que son aquellos comportamientos innatos, aquellos comportamientos que no son aprendidos, que son característicos del individuo, que son comportamientos muy complejos, transmitidos genéticamente, no se basan en la experiencia del individuo y las realizan todos los individuos de la misma especie y del mismo sexo de la misma forma. Y son parte de la estructura constitutiva del animal. O sea, que aquellos instintos, por ejemplo, el instinto materno, hay una serie de instintos como el de presa, el de defensa, el social, el de seguimiento, el de olfato, el de caza, el de cobro, el de juego, el de dominancia, lucha, territorial, protección, posesión, huida, evitación, sexual, maternal. Bueno, como verán, hay muchos instintos. El más característico es el último, es el maternal, que todas las perras, la mayoría por lo menos, manifiestan ese comportamiento sin hacer ningún curso preparto, lo manifiestan innatamente, ¿está? Pero si yo no le doy la posibilidad a que esa hembra manifieste ese comportamiento, porque secuencialmente, porque la raza tiene más predisposición a sufrir partos distóxicos, entonces a todas las hembras de esa raza le voy a hacer cesárea. A todos los perros de esa raza le voy a hacer inseminación artificial porque no se reproducen. Y no podemos ser absolutistas y todistas, ¿está?
todos los bulldogs franceses van a inseminación, todos los bulldogs franceses van a cesárea. A mí me ha tocado ir a domicilio y decir, bulldog francés, y esa es hija. Le hizo inseminación, castración, cesárea. No, dice, me descuidé 2 minutos y el machito, que también es bulldog francés, no sé en qué momento le sirvió. Y el parto lo parió normal. Entonces, por ahí no podemos ser, no es que esté en contra de, por ahí, la cesárea o las inseminaciones artificiales en determinada raza, pero sí tenemos que tener en cuenta que un instinto que por ahí no lo manifiesta, se puede llegar a extinguir. Entonces, si a una perra de esa raza yo le hago cesáreas secuenciales, y bueno, cabe la posibilidad que después pueda tener algún problema. Pero, ¿qué pasa? Lo bueno es que la perra va a manifestar ese instinto materno. ¿Puede influir en la cesárea, en el instinto materno? Sí, también puede influir, porque no hizo todo el movimiento o toda la secuencia del parto. No se generaron todas las hormonas que tenían que generar. Y bueno, capaz que no lo reconoce a ese cachorro. ¿Por qué? Porque ella lo tiene que reconocer con su olor. Y porque por ahí se despierta y encuentra a 4, 5, 6 pequeñas ratas que están tratando de atorarla y a mamar. Entonces ahí en donde también ustedes tienen que tratar de hacer algunas técnicas para que esa madre no rechace tampoco a ese cachorro, como a ese cachorro de alguna forma transmitir o traspolar olores de la perra a ese cachorrito, por ejemplo. No sé cómo vamos a andar con los videos. Porque estas plataformas por ahí, dígame si se ve bien. Si no se ve. Sí, sí se ve. ¿Se ve? A mí se traba un poco, pero no sé. Sí, se ve entrecortado. Sí, es el problema de estas plataformas, que a veces yo lo veo bárbaro, no sé. Pero ustedes lo ven, bueno, acá hay una aparición, ¿no? Todo el mecanismo de este instinto materno que va haciendo, dígame. Por último, acá se lo puede subir al campus virtual, a los videos, lo que... Sí, bueno, después los coordinamos se los paso a Juanjo para que se los comparta. Bueno, gracias. De nada. Bueno, la parte endocrina también tiene que ver, ¿no es cierto? Esto de que hablábamos recién de la castración, tiene que ver con esto de que hay determinados comportamientos que tienen relación con determinadas hormonas, por ejemplo, la testosterona. Con las conductas marcatorias, con la agresión jerárquica, con la agresión de su misma especie, intraespecífica. Pero, como les decía antes, tiene influencia, pero no significa que le hagamos gonadectomía a un animal y vayamos a solucionar ese problema. Entonces, como les decía antes, influye, sí influye. Y tenemos que evaluar la situación. Recién, bueno, yo formo parte el año pasado formamos, junto con otros colegas de todo el país, la AECVA, que es la Asociación de Etología Clínica Argentina, Veterinaria Argentina. Y tenemos reuniones. Bueno, esta mañana teníamos un debate sobre gonadectomía. Recién antes de entrar a la plataforma estuve un ratito en la reunión con los colegas y estuvimos hablando de esto de la castración, si es favorable, si no es favorable, desde el punto de vista conductual. Vamos a sacar todo de contexto, todo lo
lo que tiene a favor la castración, sobre todo desde el control reproductivo, evitar problemas de tumores, tumores hormonales, bueno, eso lo sacamos de concepto. Estábamos discutiendo, o charlando más que discutiendo, sobre la gonadectomía como parte de un tratamiento conductual. Y a veces uno era absolutista y decía, si hay dos machos que se pelean, siempre voy a castrar al sumiso, para hacer la diferencia y dejar el entero sin castrar. Pero a veces no es tan estructurado todo. Hay dos machos, uno es dominante y el otro es sumiso, y yo la castración la voy a hacer sobre el sumiso. No siempre es así, porque a veces tengo dudas, a veces hay comportamientos que no son tan estructurados. El dominante no es tan dominante y el sumiso no es tan sumiso. Entonces, yo tengo esa duda, a ver, ¿a quién castro? ¿A castro uno, castro otro? Y a veces la recomendación es decir, bueno, vamos a esperar, vamos a hacer este tratamiento conductual, vamos a hacer esta medicación, usted va a hacer esto, va a hacer lo otro, y después vamos a ver cómo evolucionan, porque si nos vamos a basar en una agresión jerárquica, tenemos que tener en cuenta que la jerarquía en los perros es dinámica. Hoy está uno, capaz que más adelante esté el otro. No es que se turnen, pero capaz que más adelante esté el otro. ¿Por qué? Bueno, porque el otro fue trabajando, fue conflictuando, fue ganando espacios, y el dinamismo que hay en una jauría. No todos los líderes de ese grupo social, una vez que llegan a esa posición, la mantienen toda la vida. Eso es lo que hace al dinamismo y a la conservación de las especies. Bueno, nosotros vemos que hay jóvenes que van a conflictuar con ese líder y pueden ganar o pueden perder. ¿Está? Si ganan, pasan a ser líderes que después lo mantienen en el tiempo a ese liderazgo. Hablamos de aquellas especies que tienen un rango de social, de grupo, ¿no es cierto? En el mundo de los caninos hablamos del lobo, hablamos de las jaurías de perros. En el ámbito de los felinos hablamos por ahí de los leones. Pero ya vamos a hablar que el gato doméstico no tiene ese componente jerárquico que tiene el perro. Pero bueno, al concepto que le quería decir es que tiene influencia la castración, la testosterona, sobre ese comportamiento, pero tampoco es el 100%, ¿no? Tampoco garantizan el 100%, porque la castración con respecto a las conductas marcatorias tiene más o menos un 60% de efectividad. Algo que todos concordamos esta mañana es que no todas las conductas marcatorias porque se corrigen con la castración. ¿Por qué? Porque hay otros componentes. Hay un componente ambiental, hay un componente social que influye, hay una competitividad social que influye, hay cuestiones aprendidas de ese individuo en cuanto a la marcación, hay cuestiones de comunicación olfatorias, de comunicación social con el resto del grupo en esa marcación. Como respecto nosotros en la policía teníamos a un mestizo que lo habíamos castrado, y era un vagabundo que andaba, o sea, no era un vagabundo, perdón. Es un perro que se acredenció a la división Canes, y bueno, ya era mascota, y ya después participó de la escuadra de exhibición. Y bueno, lo castré, obviamente.
Pero el tipo, ¿qué hacía? Y seguía orinándole los comederos a los otros perros, porque andaba libre. Ningún perro lo agredía, nunca ningún perro lo agredió. Era un macho con un temperamento con los perros fuerte, y se reproducía cada 2 por 3. Nosotros las perras en celo las encerramos. Es más, teníamos una perra castrada, estaba castrada, evidentemente había algún componente hormonal que marcaba ese comportamiento reproductivo también en la perra, que cada 2 por 3 los veía a los 2 abotonados, y decía, pero si él está castrado, y ella también está castrada. La verdad que nunca me puse a investigar internamente por qué la perra se dejaba servir por ese macho, pero ambos estaban castrados. Entonces no todo es, en mi comportamiento, no es todo absolutismo. Y con respecto a la parte de tiroides, también influye en el comportamiento. Por ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo que a veces, la mayoría de los casos, es subclínico y tiene que ver con determinados comportamientos, principalmente con las agresiones. Ahí dice, lo puse por la bibliografía, agresión jerárquica. Pero yo lo he visto más también en perros con agresiones irritativas, aquellos perros que tienen esas agresiones que no entran dentro de lo normal, que aquellos perros que nosotros clasificamos como distímicos, que agreden a veces al mismo estímulo según el estado de ánimo, ¿no? Distimia es ánimo, entonces el distímico es aquel que agrede por cualquier cosa. Perros con trastornos con estereotipias, que también tienen algún desequilibrio tiroideo. Pero como nada es absoluto, que yo le dé levotiroxina a ese perro no va a solucionar directamente la agresión, no va a solucionar su estereotipia, pero va a ayudar, es un componente más, es una pata más en la mesa. Y en algunos felinos con la agresión predatoria del cachorro. La verdad que nunca lo he visto. La bibliografía cita como hipertiroidismo en el gato, principalmente en el cachorrito, y aquellos cachorritos de gato que tienen agresión persecutoria o predatoria. El gatito que en forma ya compulsiva agrede, se esconde, lo ataca el dueño y lo ataca agresivamente. No es el gatito que se esconde cuando pasa el dueño tic, tic, y tiene un par de manotazos, sino aquel que va, lo prende, lo muerde, que no es normal. Y solamente lo vi en un solo cachorro una vez, no pudimos hacerle perfil, y bueno, después le perdí el rastro. Y en el caso de las hembras, es importante esto, que las hormonas de los andrógenos apaciguan. Por eso cuando tengo hembras agresivas, si están enteras, lo que no voy a hacer es castrarla en primera instancia. Primero, tanto en machos como en hembra, primero soluciono el problema conductual y después lo castro. Si lo tengo que castrar, por una cuestión de salud y de manejo reproductivo, lo voy a castrar. ¿Está? Pero no como estrategia primaria. Una pregunta, ¿y por qué el hipotiroidismo, digamos, puede producir agresión? En el gato, en el cachorrito. En el cachorro. En el cachorro gato, no el cachorro perro. No, ahí decía hipotiroidismo en el perro, en el anterior. E hipertiroidismo en el felino. Entonces, la pregunta es por qué el hipotiroidismo es... Ahí te entendí la pregunta. Mira, no está muy claro en dónde influye la tiroides o las hormonas tiroideas. Sí, por lo que he leído, aparentemente interfiere a nivel de la placa motora, sobre la reabsorción de serotonina. Aparentemente tiene cierta interacción en
las hormonas tiroideas en favorecer la reabsorción de serotonina a nivel de la placa. Aparentemente la baja hormona influye en ese ingreso activo de la serotonina en la placa motora. Aparentemente tiene acción sobre eso. Pero todavía no está del todo estudiado y del todo claro. Yo desde lo clínico lo que he observado que hay pacientes con agresividad que cuando uno hace el análisis o a veces con estereotipias solicitamos TSH y T4 y hay un hipotiroidismo subclínico. En la mayoría de los casos, a veces no hay hipotiroidismo, está totalmente normal, pero en algunos casos hay un desbalance, ¿no? Observamos que la TSH está en el límite superior o levemente por arriba y la T4 está en el límite inferior, de la mitad para abajo o a veces un poquito más bajo de lo normal. Pero eso es lo que observamos, no es lo clínico. A veces hay problemas dermatológicos asociados también, pero bueno, obviamente la tiroides influye en todo el organismo y también influye en el comportamiento. Gracias. Bueno, como dijimos antes, puede resolver problemas, a ver cómo se ve puede resolver situaciones simples. ¿Se ve algo o no? ¿O se sigue viendo entrecortado? Se ve un poco, pero sí, suele entrecortado, pero se entiende. Profe, Bien, ahí le estábamos enseñando. ¿Sí? Hay una compañera que se le cortó la luz y quiere volver a entrar, necesita que la acepte. Ahí la aceptamos. Dale, De todos modos, ya hacemos un recreadito, pero ahí la acepto. Esta es la primera vez que le enseñábamos a Cleo a buscar el juguete en estos tarros de helado, porque después lo usábamos para terapia. Bueno, ahí lo que hicimos es el objeto, el juguete, con comida, ¿cierto? Esa fue la primera vez que le enseñé a que buscara su juguete. Y después lo aplicamos acá. ¿Ahí lo ven o no? ¿Lo entendieron el anterior? Sí. Bueno, ahí estábamos en la fundación trabajando con los chicos. Los chicos le habían escondido el juguete. Y yo tenía que buscar dónde estaba el juguete. Bueno, ahí lo encuentro. ¿Esa raza tiene mejores condiciones para buscar cosas? Mira, ahí resolvió el problema. ¿Vieron que no? Ya te cuento. ¿Vieron que no podía dar vuelta? Lo agarró con la boca y lo dio vuelta y sacó su juguete. Bueno, a eso es lo que voy, a que ellos pueden resolver perfectamente estos problemas que se le van suscitando. El tema de trabajar con estas razas, a ver, ¿a dónde estamos? Acá. Está también un poco controvertido. A mí me gustó la raza, partiendo de esa base, ¿no? De pasar de un schnauzer gigante a un golden, a un schnauzer gigante macho, a un golden hembra, es como que fue
¿no? Por ahí el día y la noche en cuanto a intensidad. Hay estudios que dicen que estas razas tienen, digamos, mejor predisposición hablando de el golden, hablando del labrador, a este tipo de trabajo. Eso no quiere decir que las razas mestizas tampoco puedan. Por eso yo le decía, hay que seleccionar el individuo, hay que trabajar sobre el individuo. Yo para hacer, por ejemplo, un trabajo determinado, vamos a terapia asistida con animales o intervenciones asistidas con animales, voy a seleccionar el perro. O sea, más allá de que sea labrador, lo voy a seleccionar. Nosotros, yo a Cleo, dentro de su camada, la seleccioné, hice algunas cuestiones de selección, de manejo y de observación de ella, cómo se manejaba con el resto de sus hermanos, y algunas maniobras que yo hice para saber, a ver, qué me traía esa perra de lo innato y de lo aprendido en esos primeros meses de desarrollo. Pero después, obviamente que la estimulamos para determinadas cosas. Con los perros también, con los mestizos pasa también lo mismo, y con otras razas también pasa lo mismo. Si yo a un golden, no puedo decir todos los golden o todos los labradores son perros de terapia, no, porque no vienen con el chip de perro de terapia, porque son todos distintos. Entonces, sí, es una raza que sirve para hacer intervenciones asistidas, sí, son razas que se pueden seleccionar para un niño con discapacidad en la casa, para estimularlo, sí, pero también puedo seleccionar otra raza. No significa que la otra raza no sirva, no significa que el perro mestizo no sirva. Hay una asociación en España que trabaja en intervenciones y en asistencia de personas con discapacidad con perros mestizos. Selecciona perros de refugios y trabaja con estos perros para estas intervenciones. Y sirven, sí, sirven, muchísimo sirven, pero hacen una selección. ¿Ah? No puedo usar cualquier perro para todo. Por eso es importante la selección. ¿Ah? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y pasamos a un recreadito, porque Yo, profe, le dígame. quería preguntar, cuando mencionó los instintos, había uno que decía instinto de cobro. ¿Cuál sería el instinto de cobro? ¿Y lo hago en chiste o te lo digo en serio? Como sea. No es cuando va a cobrar al cajero el sueldo. No, no. No, es cuando en esto de cuando de trabajar con estos condicionamientos de buscar el objeto, de traerlo y entregarlo. En eso tiene que ver el instinto de cobro, de Sería como un cobrar, premio. de cobrar, de agarrar el objeto Y traerlo. y tenerlo como propio y traerlo, digamos. Ese Bien. sería el instinto de cobro, digamos. Bien, gracias. No de premio. ¿Mm? Sí, llama la atención el instinto de cobro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quieren que hagamos, le sequé la cabeza porque tendríamos que haber hecho un recreito antes, pero hoy hablé demasiado. ¿Quieren que hagamos hasta las 11 un recreito? Me pongan el mate. Bueno. Dale. Nos vemos a las 11. Nos vemos. Nos vemos, profe.
Hola, ¿ya están presentes? Sí, ya estoy, profe. Bueno, ahí dígame si se ve bien. Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. Perfecto, me alegro. Bueno. Bueno, vamos a activar un poquito porque este tema seguramente vamos a tratar de ver todo. Bueno, hay algunas cuestiones con respecto a las dos razas, las dos especies que vamos a hablar sobre perros y sobre gatos. Esta es una situación muy común. Acá está Morgan, acá arriba. Vamos a poner un lapicito. ¿No? Este es Morgan y esta es Zoe. Son los animalitos de mi cuñado. Acá ven que Zoe, cachorra, hartante, bueno, ahora ya es adulta, lo hartaba a Morgan. Morgan, ¿qué hacía? Se subía arriba de la silla para que ella no lo molestase. Muchas veces justamente los animales van desarrollando ese comportamiento de evitación y sobre todo los gatos, ¿no? De ubicación en lugares donde el otro no accede. Se suben arriba, más allá de todo lo que tiene que ver con el manejo ambiental y el enriquecimiento ambiental del felino en la altura y el comportamiento normal del felino en la altura, pero muchas veces desarrollan eso. Bueno, me subo acá arriba para que no llegue. Es lo que pasa en las medianeras, ¿no? En las tapias. El gato que pasa se queda y lo mira y el perro abajo se desespera tratando de llegar y bueno, no llega nunca al gato. Bueno, son inteligencias que van desarrollando. Bueno, vamos a ver. Los mamíferos carnívoros, ambas especies son carnívoras, ambas especies son cazadores, pero una es de hábitos, dígame. Perdón que lo interrumpa. No está avanzando a mí por lo menos no me están avanzando las diapositivas. Veo la primera nomás. Bueno, vamos a volver para atrás. Vamos a... Hoy estamos complicados con la tecnología. Vamos a dejar de compartir. ¿Ahí? ¿Lo ven? Sí, ahí sí, ahora sí. Bien, bueno. Características de las especies, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, que a pesar de que está un poco controvertido este tema, pero en vida salvaje el canino tiene principalmente una jerarquía en forma vertical. Los felinos, no sé si llamarle jerarquía como término, por ahí la bibliografía figura como una jerarquía lineal, ¿no? Y ya vamos a ver a qué nos referimos. A nivel, son cazadores grupales, usan estrategias grupales para cazar los caninos, y los felinos principalmente tienen una característica como de cazadores individuales. Ellos cazan individualmente y ya casi a los 2 meses ya pueden cazar solos los felinos.
son sociales, los caninos viven en grupo, en cohesión de grupo, por eso llamamos jauría familia, o también van a haber manada familia. Y en el caso del gato, el gato puede vivir en grupo, vive en comunidad, pero es una cohabitabilidad que tiene con los otros felinos. Por eso, la agresión entre dos gatos en la casa se clasifica como agresión por cohabitabilidad. En cambio, en el perro, hablamos de dos perros que se pelean por un conflicto jerárquico, hablamos de agresión jerárquica. En el caso del gato, agresión por cohabitabilidad, y no decimos agresión jerárquica en el gato, no es correcto. Territoriales, ambas especies protegen y cuidan su territorio, porque mientras más territorio tienen, más presas hay, más capacidad de subsistencia, más capacidad de encontrar a su pareja y reproducirse dentro de ese territorio. Ambas especies son neoténicos, que significa que en la adultez mantienen comportamientos de cachorros, como por ejemplo el más característico. Y ambas especies son artificiales, o sea que nacen en forma inmadura, o sea, no escuchan, no ven, no caminan por sus propios miembros, y después lo van adquiriendo a medida que se van desarrollando. Los gatos un poquito más prematuramente que el perro, pero ambos nacen en forma inmadura. Vamos al perro. Bueno, dijimos que era jerárquico, social, territorial, neoténico y artricial. Bueno. Esto es lo que normalmente se conocía, esto de la jerarquía, del verticalismo. La característica es que es dinámica, entonces nos da posibilidades a sufrir cierta modificación. Se hablaba en un término del perro alfa, ¿no? Y como les dije antes, en comportamientos no hay que ser absolutista. Hay un perro alfa, mi perro es un perro alfa, porque encima a veces uno se empodera del perro, o sea, mi perro es alfa y yo también soy alfa, ¿no? Y a veces ese alfa uno lo mira fuerte y huye, evita, porque también uno relaciona que el perro alfa es el perro dominante 100%. Bueno, a ver, ¿qué es lo importante de destacar en cuanto a este proceso de jerarquización? Lo más importante es que es un proceso dinámico y nosotros podemos ir tratando de revertir ese comportamiento. El perro se va a jerarquizar mediante, dijimos, la agresión y mediante el manejo de determinados recursos que le son indispensables. Como por ejemplo, el manejo del vínculo afectivo. ¿A qué me refiero con esto? Que el perro generalmente va a buscar el contacto físico y afectivo cuando él quiere. Cuando él no quiere, listo, se aleja, se queda apartado, no quiere esa interacción, e incluso si uno intenta interactuar, desafía, gruñe, toma una postura más jerárquica, ignora, mira por otro lado, no quiere. O sea, mi perro me ignora. Por eso una de las preguntas del etograma es, cuando usted lo llama, ¿viene? Y a veces la respuesta es, no, viene cuando quiere. Si él quiere, viene, y si no quiere, no viene. ¿Y qué hace el perro? Y mira por otro lado, me ignora. Bueno, justamente, ese perro tiene un componente jerárquico. Está mirando para otro lado y encima pone una actitud más altanera y sacan pecho, si están echados y miran para otro lado. Y yo lo llamo y no me presta atención. Bueno, ante el manejo del vínculo afectivo, mediante el tema del recurso de la comida. La comida ellos comen primero.
Pero ¿qué pasa con la comida? Que hay una confusión ahí y a veces damos una mala recomendación. La comida es un recurso fundamental que le da la subsistencia al animal. Pero si no come, se muere. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a conflictuar con la comida, la típica recomendación a veces de la gente y a veces del veterinario, métale la mano en el plato. Si le mete la mano, y si le gruñe, péguele, y si le gruñe, péguele más fuerte. Usted lo tiene que dominar, porque no tiene que morderlo. Es la única situación, la comida, en que un perro de menor nivel jerárquico puede reaccionar contra el dominante. Obviamente que el dominante va a reaccionar imponiéndose, poniendo el comedero entre medio de sus manos y quedarse ahí y desafiarte. El sumiso, ¿qué va a hacer? Y el temeroso va a estar como alejado y se va a acercar tímidamente y lo va a gruñir y va la cola entre las piernas, más o menos como está la fotito esta, ¿no? La cola entre las piernas.